Señor presidente, le voy a pedir autorización para leer un resumen de lo que fuera un caso, uno de los tantos, que tramitara por ante el juzgado de la que fui titular durante casi 18 años en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Son las 5 de la mañana del año 2010. Del otro lado del celular, una voz distante me informa que en el centro de salud de una localidad vecina a Rosario, pero que pertenece a nuestra competencia territorial, ha ingresado una femenina de 16 años en una ambulancia del CIES, acompañada por su madre, con un cuadro convulsivo que no le permite hablar y una fuerte hemorragia que hace suponer que ha sido objeto de una práctica compatible con un aborto. La acompaña su madre, femenina, que dice desconocer qué le pasa a su hija, que hace una semana que está con fiebre, que ha sido medicada con un antifebril, que en el día de la fecha la fiebre aumentó considerablemente y que la encontró desvanecida en el baño sobre una gran mancha de sangre. Buenas noches, bienvenidos todos a Tele Central. Estábamos viendo uno de los discursos más emotivos de la noche en la que la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de legalización del aborto. La diputada que estaba contando una historia sobre un caso que ella dice haber vivido como jueza, una persona que murió por un supuesto aborto clandestino, se llama Alejandra Ródenas, y nos vamos a preguntar, ¿fue una fábula esa historia? ¿Fue una fábula lo que contó Ródenas? También vamos a hablar también, así en TN Central, un dato exclusivo que va a traer Rodrigo Alegre sobre nuevas denuncias judiciales vinculadas con los aportes truchos en la campaña de Cambiemos. En este caso, les diría que es la más insólita de todas las situaciones que se fueron denunciando y que fueron abriendo expedientes judiciales. ¿Por qué? Porque aparece, y escuchen esto porque es muy importante, un secretario judicial de una fiscalía como aportante, con montos mínimos también, pero tienen prohibido por ley los funcionarios judiciales hacer aportes de campaña. En este caso, no es que aportó y violó la ley, sino que él mismo se presentó a la justicia para denunciar que aparecía en el listado de aportantes, pero jamás había entregado un peso. Lo va a contar en un ratito Rodrigo Alegre. Sí, y está con nosotros Mariano Feridici, el titular de la Unidad de Información Financiera. Le vamos a preguntar si Hezbollah es un peligro hoy en la Argentina, entre otras cosas. Hace pocas horas de vuelta hubo violencia en el sur. Esta vez la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue a hacer un chequeo al hotel de Villa Mascardi, donde los mapuches radicalizados decían no estar y estaban. Lo que está viendo es la Policía de Seguridad Aeroportuaria tirando potas de goma porque los mapuches estaban tirando piedras y bombas molotov. Entonces te vamos a ampliar esta historia porque es distinta a todas las historias, o cada una tiene una particularidad, es diferente esta vez a todas las historias de violencia mapuche en el sur. Estamos con Rodrigo Alegre, se está acomodando, Nicolás, ahí está. Con Rodrigo Alegre porque habíamos contado ayer, ayer la gobernadora María Eugenia Vidal anunció que estaba realizando una auditoría relacionada con las denuncias de aportes truchos y separó de su cargo a la contadora general de la provincia de Buenos Aires, que también es la tesorera del partido. Y en el medio de esta situación ya hay por lo menos 3 causas judiciales, en realidad 2 causas penales y una investigación preliminar en la justicia electoral sobre qué pasó con esto, con el financiamiento de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año pasado. Y ahora hay una nueva denuncia, Rodri. Sí, Lu, a ver, es una nueva denuncia, una nueva causa que arranca en verdad en la Fiscalía de Mercedes, en verdad en la justicia provincial, por así decirlo. Interviene la Fiscalía de Delitos Complejos de Mercedes y el Juzgado de Garantías número 3 a cargo de Pablo Morán. Y esta denuncia, escúchenla porque es increíble,
por la persona que la protagoniza. Estamos hablando de Federico Rodolfo Zócali. Me acaba de llegar la denuncia y voy a leer el texto textual. Sí. Digamos, así como sale, la denuncia la hace el 11 de julio de este año. Dice, en el día de ayer tomo conocimiento por intermedio de un amigo que figuraba en un listado de aportantes falsos a la campaña de Cambiemos y que el suscripto, está hablando de él, Sí. Federico Rodolfo Zócali, había aportado la suma de 1.200 pesos que ante ello ingresé yo mismo al portal, corroboré que figuro en la página web y también figuro en la búsqueda de Google de, obviamente está hablando, el listado de aportantes. Por tal motivo, como nunca hice ningún aporte a ningún partido político y mucho menos aporté 1.200 pesos en esta campaña, es que me presento a los fines de que se investigue quiénes pudieron ser las personas que pusieron mi nombre como aportante. A los fines de acreditar lo expuesto, acompaño copia de la página web donde figura mi nombre y una vez que obtenga más elementos probatorios me presentaré para acompañarlos. Esto lo denuncia Federico Rodolfo Zócali, de 38 años. Él es secretario judicial de la Fiscalía de Mercedes y se presenta ante el Juzgado de Garantías número 3 del doctor Pablo Morán. Es una nueva denuncia por un aportante falso que obviamente la recibe la justicia de la provincia de Buenos Aires y en estos momentos se está declarando incompetente y girándola a la justicia federal de Mercedes, donde, y acá brevemente corto, donde ayer se presentaron 2 personas también diciendo que aportaron plata, o sea, que no aportaron, pero que aparecen aportando plata a la campaña legislativa de Cambiemos. 2 personas que son Hugo Alberto Valenzuela y Guillermo Aladro, con 32.000 pesos y 16.000 pesos, aportantes falsos que se presentaron en la Justicia Federal de Mercedes. Y en este caso, que mencionábamos recién, un funcionario judicial de una fiscalía, leímos recién el texto, diciendo que no aportó y que obviamente por reglamento judicial no pueden, no deben, lo tienen prohibido aportar a la campaña. Así es, de hecho, para un funcionario judicial aportar, además de que es un delito, es casi terminar con su carrera judicial. Digamos, un funcionario judicial que en general quiere moverse dentro de ese ámbito y ascender dentro de ese ámbito, una situación de este tipo es muy conflictiva y por eso automáticamente también se presenta a la justicia para que lo revisen. Un dato que me parece muy importante por ahí, no todo el mundo tiene tan claro que cuando la gente dice se fija y se revisa, no es que son listados que están circulando por internet y que pueden ser correctos o no. Cada partido político, cada alianza política, después de la elección tiene un tiempo por ley para presentar un listado. En este caso son 4.700 los aportantes, los que figuran en la lista que la Alianza Cambiemos le entrega a la justicia electoral. Al juez electoral de La Plata, después de las elecciones, va no solo Cambiemos, todos los partidos políticos que se presentan, va y presenta un listado. Son 4.700 los que aportaron esa campaña, que costó 88 millones de pesos, según lo que ellos mismos declararon. Y ese es el listado donde cada persona, ustedes o cualquiera de nosotros, puede cotejar si aparece ahí o no. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho mucho también en la campaña con las afiliaciones? Que muchas veces de afiliaciones. En este caso, la situación es, hay por lo menos 400 personas en la mira de la justicia que están revisándose en el expediente penal que tiene el juez Sebastián Casanelo y en otro que se abrió en La Plata. Y esto se suma en otros distritos, ¿no? Ahora empiezan a aparecer casos en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires que se trasladan a la justicia federal. En algún momento ahora, todo se unificará. Este es un caso absolutamente singular, porque si aportó está mal y si no aportó también está mal. Sí, aparte él dice no haber aportado, digamos. No, pero si hubiese aportado, su funcionario judicial. Y aparte está mal porque obviamente ellos nos explicaban que tienen un reglamento propio, digamos, reglamento judicial donde los jueces, los fiscales, los magistrados no pueden aportar, y de hecho creo que hay un artículo que es el artículo 8 que dice que no pueden hacer actos de proselitismo. Poner plata en una campaña... 1.200 pesos no se va a disparar a los pies y arruinar la carrera. No, pero bueno, es hacer actos de proselitismo y con lo cual lo tiene vedado por el reglamento judicial. Y lo curioso es que aparece él aportando 1.200 pesos y por eso va y se presenta Federico Rodolfo Zócali en la justicia diciendo investigue en este caso porque yo esta plata no la puse y que obviamente quién puso esa plata y quién utilizó mi nombre. Esta causa
se abre ahora una nueva causa a las que vos mencionás, Lu. En este caso ahora la Justicia Federal de Mercedes, que seguramente todo terminará en una misma causa. Sí, que seguramente será en La Plata, que es donde digamos, en la Justicia Electoral de La Plata es la que está a cargo de las elecciones aún nacionales de la provincia de Buenos Aires. El Juzgado Federal de La Plata también es el número 1 que tiene la competencia electoral. Hoy el gobierno, de un modo para dar respuesta a esta situación, anunció un proyecto que es cierto, hay que reconocerlo, lo traen desde que empezaron con la reforma electoral, que es el de bancarizar los aportes de campaña. ¿Qué significan? Que Rodrigo Alegre le quiere aportar a la campaña de cualquier candidato desde su cuenta bancaria, su nombre, hace una transferencia a la cuenta de la alianza. Esto debería suceder en este país un montón, pero obviamente, obviamente digo, porque en estos los partidos políticos suelen funcionar en cooperativa, en cooperación, para que no se aprueben estas. Kirchner puso 20.000 pesos bancarizados. Lo podés hacer bancarizado si querés. Máximo en el 2007 puso 20.000 pesos para la madre vía banco. Vía banco. Bueno, está ahí, no había ninguna duda de que le aportó. Esto evitaría esto, porque nadie no te puede hackear tu cuenta para transferir. Pero en principio la maniobra que se está investigando es esta, es si se presentaban listas de gente para justificar montos de dinero que ingresaban a la campaña que no tenían un origen identificado real. Entonces, depende de los distritos, porque sucede mucho por distritos, no se concentra mucho según distritos. No, pero siempre por distritos, es verdad. Digo, había Quilmes, ahora aparece Mercedes, digamos, y cada lugar está radicando una denuncia. Bueno, Casanelo, el Juzgado Federal de Mercedes, la causa en el distrito de La Plata, y obviamente aparecen cada vez, ahora una nueva causa con y en este caso un secretario judicial. Gracias, Rodrigo. Para leer un resumen de lo que fuera un caso, uno de los tantos, que tramitara por ante el juzgado de la que fui titular durante casi 18 años en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Son las 5 de la mañana del año 2010. Del otro lado del celular, una voz distante me informa que en el centro de salud de una localidad vecina a Rosario, pero que pertenece a nuestra competencia territorial, ha ingresado una femenina de 16 años en una ambulancia del CIES, acompañada por su madre, con un cuadro convulsivo que no le permite hablar y una fuerte hemorragia que hace suponer que ha sido objeto de una práctica compatible con un aborto. La acompaña su madre, femenina, que dice desconocer qué le pasa a su hija, que hace una semana que está con fiebre, que ha sido medicada con un antifebril, que en el día de la fecha la fiebre aumentó considerablemente y que la encontró desvanecida en el baño sobre una gran mancha de sangre. Ahí estábamos viendo el primer discurso de la diputada Alejandra Ródenas, que fue de los más emotivos la noche en la que se sancionó el proyecto de ley de legalización del aborto. La diputada Ródenas fue jueza en Rosario y, como estaba contando, cuenta el caso de una muerte, o en realidad de dos, porque estaba embarazada, de una chica, Julia, de 16 años, que le llega a su juzgado. Hay una segunda parte del discurso de lo que nos preguntamos si fue una fábula, y vamos a hablar en un rato con la diputada. ¿Qué hora le mando a pedir las órdenes de allanamiento? Usted vio, doctora, si vamos a la casa tempranito, mientras ellas están en el hospital, por ahí encontramos alguna prueba. No haga nada, oficial, le digo. Me llama apenas sepa cómo evoluciona. Y algo importante, oficial. ¿Cómo se llama la joven? Julia. 3 horas después, el oficial llamó. Julia había muerto. Ingresó muerta al hospital. La madre no para de llorar, no quiere declarar. La vecina tiene miedo. Uno de los hermanitos vio más sangre en la habitación y el padre está en camino de regreso. La joven muerta se llamaba Julia y tenía 16 años. La madre de Julia llora, se avergüenza. Un testimonio cargado de silencios
de austeridad y de temor de quien, además de haber enterrado a su hija hace una semana, supone que puede quedar implicada en una causa penal. Por Julia, señor presidente, y por todas las Julias que me tocó vivir siendo jueza, y por todas las Julias de la República Argentina. Bueno, ahí estábamos escuchando la segunda parte del discurso de la diputada Ródenas, que está en línea de comunicación. ¿Qué tal, Ródenas? Aquí Rodrigo Alegre y Nicolás Guñas, que la saludan. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Existió Julia? El caso existió. Sí. El caso existió y al comenzar, al inicio de mi fundamentación en la Cámara, expresé claramente que iba a leer el resumen de un caso. Por una cuestión ética y para no afectar a las personas involucradas, preservé nombres, datos, y eso también lo dije en la Cámara. Esto es lo que consta en la versión taquigráfica. O sea, usted cambió el nombre de Julia. Yo di por supuesto que el cambio de nombres, de situaciones y de diálogos iba a ser entendido como tal. Mi responsabilidad como ex jueza y mi responsabilidad es preservar a la víctima y a sus familiares. Y no quise convertirme a argumentación en una revictimización de todos ellos. Sí. Cuando uno expone un caso, lo que se evita precisamente es eso, ¿no? Estigmatizar a la víctima. Pero o sea, Julia no existió. Julia es un nombre, ya esto está claro que Julia no es el nombre de la persona, pero sí es cierto que el caso existió. El caso existió, o sea, sí, usted dice que fue en el 2010, sí, que recibió un llamado a las 5 de la mañana. Sí, ahí también... ¿Se acuerda de qué mes? Sí, escucho, ¿eh? ¿Se acuerda de qué mes del 2010 recibió el llamado a las 5 de la mañana? A ver, yo también, y insisto con esto, voy a seguir preservando, digamos, no solamente mi argumentación, sino voy a preservar el caso, porque, a ver, cuando yo hago la aclaración y le pido permiso al señor presidente de la Cámara para leer mi argumentación, aclaro, y lo digo, y eso figura, vuelvo a repetir, en la versión taquigráfica, que las circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, también iban a ser motivo de preservación, porque era mi obligación ética hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Esto no conspira contra la existencia del caso. Mi intención no era exponer a nadie, ni poner de manifiesto una problemática que, sino, digamos, no era exponer a nadie, sino poner de manifiesto una problemática que me atravesó en mi tarea como jueza y que no fue el único caso que tuve. No, por eso la llamamos. Obviamente usted tiene todo el derecho y además la autoridad moral, porque fue jueza en Rosario de Instrucción, tuvo muchos casos registrados de chicas muertas por posiblemente, como dijo usted en el discurso, compatibles con abortos clandestinos, pero nos llamó la atención el énfasis que puso, los detalles que dio, y sobre todo porque hay una información de Hernán Frías, periodista de Rosario, que dice que en el 2010 no surge ninguna muerte por aborto clandestino, ni de esa víctima, ni de otra, según el registro del Ojo, la Central de Información Criminal Operativa del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que lo ratificó de manera oficial, y que tampoco hay casos del 2009 o el 2011. Bueno, tendríamos que entrar en una polémica en la que creo que justamente es lo que yo quiero evitar. Hubo un caso en el año 2010, con lo cual, digamos, pero justamente vuelvo sobre lo mismo. Cuando yo apelé también a la fecha, también hice la preservación de la fecha. Todos los datos de modo, tiempo y lugar están preservados. ¿Pero hubo un caso en el 2010 o no? ¿Cómo? ¿Hubo un caso en el 2010 o no? Hubo casos en el 2010 y hubo casos en el 2009. Esto lo podríamos rechequear. De todas maneras, para mí lo que era evidente en ese momento, en esta argumentación frente a lo que significa para mí la reivindicación del aborto
seguro, legal y gratuito, era que la situación que yo narraba debía estilizarse para preservar el caso real que efectivamente existió y que tramitó en mi juzgado. Entonces, les vuelvo a repetir, apelé a la memoria, fui reconstruyendo la situación, narré conversaciones telefónicas, porque esto es lo que ocurre casi siempre en aquel momento cuando los jueces de instrucción teníamos la investigación penal preparatoria, digamos, conversaciones que ponían de manifiesto tantas otras conversaciones que he tenido con agentes policiales por casos de abortos clandestinos. Lo que dije y lo que quiero reiterar es que las muertes por abortos clandestinos pasaron por mi despacho y me dejaron a mí la obligación en mí dejaron la obligación de que cuando estuviese en otro lugar, como efectivamente lo estoy ahora, iba a hacer algo por cambiar aquellas leyes que lo único que hacían era victimizar a las mujeres. Ese fue el fundamento de mi voto y eso es lo que creo que verdaderamente importa. A veces siento que con la excusa de buscar a Julia, lo que se persigue es ocultar y acallar las voces de quienes las visibilizamos y luchamos por sus derechos. Pero no lo estoy diciendo por ustedes claramente ni por nadie en particular. Quiero dejar en claro que el caso existió y que yo lo que hice fue preservar la identidad de la víctima y de sus familiares. Ródenas, Rodrigo Alegre la saluda. Sí. Diputada, usted en una entrevista a una radio, que es Radio con Voz, le dijo que el caso de Julia era una metáfora. Sí, yo, cuando utilicé la palabra metáfora me refería a los nombres, ¿no? Básicamente al nombre. Tal vez uno a veces, es cierto que puede haber, si hubo un error en la transmisión, esto lo que pretendo con esto es correrme de este equívoco, ¿no? Y sobre todo que este equívoco que se ha generado en relación al caso de Julia, entre comillas, empañe lo que consideramos nosotras debe ser una coronación legislativa que definitivamente sepulte la clandestinidad en la Argentina y eso es lo que verdaderamente importa. Lo que dice, ¿no? Cuando dice que fue una metáfora es que en verdad quiero decir que fue un ejemplo, nombre, o sea, yo no quiero no que fue una metáfora que no existe, no que utilizó la palabra metáfora como que no existió. Claro, yo no quise utilizar la palabra metáfora como que no había existido el caso existió. O sea, tal vez la cuestión de la metáfora tuvo que ver con las situaciones de modo, de tiempo, de lugar, que vuelvo a repetir, las hice porque cuando uno expone un caso lo que se evita precisamente es estigmatizar y exponer a una víctima. Utilizar un nombre real para una joven que murió por un aborto es revictimizar su memoria y la de su familia, y eso es lo que no hice ni voy a hacer. Sí. Nosotros nos hemos expresado, yo en lo personal, a favor de la legalización del aborto. Yo le leo la nota de Hernán Frías. Funes, perdón, gracias. No hay casos, dice, en el 2010 registrados por el Centro de Información Criminal Operativa del Ministerio de Seguridad de Santa Fe de alguna chica muerta por un caso compatible con un aborto clandestino. Tampoco en el 2009 ni en el 2011. Sí hay un caso de una chica de 21 años en Córdoba que murió en un departamento del Fonavi. Bueno. Y que no coincide con ninguna de las referencias que usted hizo, ni la edad, ni el lugar, ni el hospital. Tampoco hay detalles de la casa, dice Funes. Tampoco, al final dice, el final de la causa es que después del discurso, al hablar en Buenos Aires, usted dijo que nunca se pudo establecer quién era la persona que le había practicado ese aborto y que murió delante de la madre. En el caso de Díaz, falleció en el departamento y adelante de la misma enfermera que fue condenada a 3 años en prisión de suspenso por haberle practicado con consentimiento de la víctima seguido de muerte un aborto clandestino. Usted, por eso insisto, tiene toda la autoridad moral para hablar del caso porque trató muchos casos, pero usted habló de llanto de la madre, de un hermano que vio sangre, dio un nombre en particular. El nombre no se corresponde con la persona porque tampoco los años según los registros. Insisto con esto, usted tiene toda la autoridad moral y más que nosotros para hablar de esto, pero nos llama la atención el relato. Policía que llama a las 5 de la mañana, que después lo llama a las 8, que la madre, que tenía 16 años la chica, usted se quiebra en un momento en el discurso, habla de que el hermano vio la sangre de la chica en la casa y según la investigación de Funes, esto no coincide con ninguno de los casos
ni en fecha, ni en horario, ni en hechos. Es una investigación periodística que yo no tengo por qué poner en crisis en este momento. Yo me remito a mi exposición en la legislatura. Vuelvo a repetir que ese caso existió. Vuelvo a repetir que no voy a dar datos por una cuestión ética, no lo hice ni lo voy a volver a hacer, ni siquiera, digamos, por ningún otro medio. Lo que no quisiera es que, vuelvo a repetir, es que esto se transforme en un equívoco, porque yo tengo la sensación, y te pido disculpas y te voy a pedir un segundo, que aquí hay, digamos, con la excusa de buscar a Julia, solo se persigue ocultar a las Julias. No, yo le explico una cosa, Ródenas. ¿Cómo? En lo personal, yo pero no lo aparecí en un ustedes. video que yo obviamente filmé hablando a los senadores para que se vote a favor de la ley de legalización del aborto. No estamos tratando de tapar nada. Sí llama la atención que una diputada de la Nación, que además fue jueza, que hace leyes. Sí. Los jueces, aplicamos la ley, aplicaba la ley. Por eso pero los diputados sí hacen leyes. Sí, por supuesto. Por eso. Haga un discurso así y acá está la información. No hay casos parecidos. Usted habló... Justamente... le digo esto, hasta por respeto a las otras Julias. Bueno, justamente... Si no hubo llanto de un hermano, si no hubo una madre, si no hubo 2 muertes. Justamente por eso es que yo... vuelvo a repetir, cuando uno expone un caso, lo que evita es estigmatizar a una víctima. Yo, digamos, de ninguna manera voy a brindar datos que incluso pedir permiso al señor presidente de la Cámara para preservar esos datos y preservar esos datos de tiempo, modo y lugar, y narré esa situación de ese caso que existió y que éticamente estoy convencida que no puedo revelar más detalles acerca de ese caso. Ese caso sirvió, creo, para poder argumentar y poner de manifiesto lo que ocurre cuando la clandestinidad emerge y aparece y cuando la ausencia del Estado no está presente en el abordaje de esto que nosotros estamos reclamando, que es el aborto seguro, legal y gratuito. Y bueno, esa fue mi posición y la verdad que creo que sobre todo lo que yo quisiera es que este equívoco no empañe esto que nosotros consideramos que debe ser una coronación legislativa y que realmente creo que es lo que realmente importa, creo que es lo que realmente importa. Yo no comparto el abordaje acerca de mi intervención en el Congreso que se hizo desde algunos medios de comunicación, pero sí les quiero agradecer a ustedes la posibilidad y el respeto de aclarar esta situación que no es ni más ni menos que haber narrado una situación que en forma paradigmática para mí exponía la situación de todas las Julias de la Argentina a través de un caso que sí existió, pero del que no voy a dar mayores precisiones. Y lo quiero hacer en el marco de la sororidad, de la lucha del movimiento de mujeres, del feminismo en nuestro país y de todas aquellas compañeras que me precedieron hace muchos años acompañando a las Julias de este país. Y voy a seguir mencionándolo así, como Julia. Gracias, Ródenas, como usted dijo, por aclarar este caso que mencionó como un equívoco. Bueno, yo lo que mencioné es que lo que no quisiera es que este equívoco pareciera que, digamos, se ha producido en torno a mi participación, empañe lo que consideramos debe ser una coronación legislativa. El caso es inequívoco y el caso existió. Lo que yo me reservé y me voy a seguir reservando es el derecho de brindar especificaciones que pongan en crisis la vida de estas personas y que la revictimicen y estigmaticen como ya alguna vez lo fue. Bueno, muchas gracias, Ródenas. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la posibilidad de haber aclarado esta situación. Muchas gracias. Gracias. Estamos acá con Nacho Otero y Nico, los dos, para hablar de otra escala, otra escena de la violencia en el sur vinculada al conflicto
con los mapuches, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó ya? Desde que empezaron las vacaciones de invierno hubo distintas situaciones, hubo corte de Ruta 40 en otra zona, bueno, en realidad la zona más vinculada con Rafael Nahuel. Es la misma, esta tiene es lo mismo, a ver. Tiene una particularidad, ¿no? A ver, lo que pasa alrededor de lo que sucede en el predio de Parques Nacionales que está ocupando una comunidad mapuche, que en realidad también tiene integrantes de otras comunidades, es que es hoy por hoy la toma más importante que tiene el movimiento mapuche. Mucho más importante que la de Esquel. La de Esquel era una toma más que nada política porque se producía dentro de una parte de las 90.000 hectáreas que tiene la estancia de Leleque de la familia Bereton, acá en la Patagonia Argentina. Y la que se genera alrededor del predio de Villa Mascardi tiene que ver con una cuestión espiritual, que tiene más poder y más peso internamente dentro de las comunidades mapuches que la cuestión política. ¿Por qué espiritual? Porque lo que sucede es esto. Acá, en las culturas mapuches, hay dos autoridades máximas dentro de una comunidad. Lo que es el lonco, que es como una especie de líder, un cacique, y después está la machi o el machi, puede ser hombre o puede ser mujer, que es una especie de medium entre el mundo terrenal y el espiritual. Desde 1950 que no había registrada una machi argentina, generalmente las machis o los machis son identificados por otros líderes espirituales, no es que uno elige serlo. Y lo que sucede es que el año pasado se identifica una machi en Argentina de 16 años. Esa machi empieza con todo un proceso de entrenamiento y de preparación espiritual, cruza Chile y demás, hace como todo un proceso de identificación con su identidad y en una visión, tiene una visión en donde ve que el lugar a donde se tiene que asentar la comunidad es ese predio, por ciertas de Villa cuestiones, Mascardi. exactamente, espirituales y también que están relacionadas con la medicina, ciertas raíces que están en el lugar, cultivos que también está relacionada la cuestión de la medicina con el trabajo de la machi. A partir de ahí se da la toma. La machi es la prima de Rafael Nahuel, de la familia Colhuán Nahuel. El chico que fue asesinado por Gendarmería. Por Prefectura. el grupo Albatros, Prefectura, y también es prima de una de las integrantes de la comunidad que era cadete del ejército argentino. Desde ahí que está esa toma. Esa toma hizo que bajara el porcentaje de la toma de Cuyamen en Esquel, porque gran parte de la comunidad mapuche se fue a esa toma porque entendieron por esta cuestión espiritual que era la más importante. Lo que sucede es que en los últimos días hubo distintas denuncias porque al lado de donde está el predio hay una casa particular y después hay un hotel abandonado de Parques Nacionales. Como está haciendo mucho frío en la zona y demás, lo que maneja como hipótesis la justicia es que en un momento, además del predio, también ingresaron al hotel, porque esto se fundamenta además con ciertas inspecciones que hizo la policía de la provincia de Río Negro, en donde vieron que en ese hotel que está abandonado había luces de noche, pisadas que iban desde el predio hacia el hotel y también ciertos vestigios de que estaban utilizando una de las cocinas. En el día de la semana lo que sucedió es que, bueno, como se presenta la denuncia por parte de la Intendencia de Parques Nacionales en Bariloche, a la vez se da un corte de la Ruta 40 y por otro lado una ocupación pacífica, no hubo incidentes, de la Intendencia de Parques Nacionales en el centro de San Carlos de Bariloche, en donde había otra parte de la comunidad que lo que decía es, bueno, nosotros no estamos tomando en hotel. En el día de hoy, lo que sucedió es que fue la fiscal Little de Bariloche, junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a hacer, en principio, una inspección del hotel. A ver si estaba ocupado o no. Lo cierto es que incluso ya en el día de ayer había estado el intendente de Parques Nacionales en la zona y había incluso ingresado al hotel y no hubo conflicto. Como hoy fueron con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se generó este incidente que estamos viendo nosotros ahora, en donde con la fiscal fueron las fuerzas de seguridad. Claro, es una inspección ordenada por un juez, va la fiscal, va la PCA y se genera... Estaba tomado el hotel. Se genera el enfrentamiento donde se ve... Esta escena es de Ruta 40, ¿no? Sí, esta escena, según la información oficial, es... La Ruta 40. ¿Es la Ruta 40 esto? La PCA con la fiscal, porque no iban a recuperar el hotel o a hacer un desalojo. Era una inspección. Sí, en el medio de todo eso también aparece el intendente de Parques Nacionales que dice, hoy me iban a entregar el hotel. Bueno, van a hacer estaba la fiscal en el lugar, y ¿qué es lo que pasa? Los mapuches responden a piedrazos y con molotov. La PCA estaba ahí tirando compostas de goma
para preservar a la justamente a la fiscal. Lo cierto es que ellos lo que querían, perdón, para entender, ¿estaban cortando la ruta en ese momento? En ese momento no. No. O sea, lo que pasa es que cuando quieren ingresar al ellos hotel... cuando llegan, porque ayer pasó lo mismo y no se generó conflicto. Cuando llegan cuando llegan las fuerzas federales, ellos interpretan que va a haber un desalojo. Entonces ahí es donde se da ese desalojo momento del de predio, no del predio. hotel. Claro, no necesariamente, claro, pero... Digamos, puede ser de las dos cosas tranquilamente. Ahora, lo cierto es que esa toma, todo indica que con la filosofía y la cultura mapuche... Que si es espiritual no se va a desalojar. Y el problema de todo esto es que no hay una mesa de diálogo entre el Estado, porque digamos, puede ser este gobierno u otro, ninguno hizo mucho o la propia por el justicia tema, podría tener una mesa de diálogo. y la importancia de este terreno como para por lo menos ponerse a dialogar a ver cuál puede ser una salida pacífica a todo esto. La toma, todo indica que no se va a levantar, y hasta que no haya una mesa de diálogo, lamentablemente vamos a tener en todos estos días, sobre todo que hay muchos turistas en Bariloche y también desde las comunidades interpretan que eso es una oportunidad como para hacer visible el reclamo, todos estos picos de conflicto. Gracias, Nacho. Ahí estamos viendo, vino el FMI y como decía... No, está llegando, mañana llega. Sí, bueno, mañana aterriza. Después más tarde, tenemos la entrevista con Mariano Federici. Vamos a hablar de Hezbollah en la Argentina. Así es, les vamos a contar, pero cuando llegue mañana, si pueden, no vengan al centro, eso para empezar. Ya estuvo el FMI con la CGT. Sí, eso. En un viaje anterior, y mañana viene Christine Lagarde. Así es, con toda la cúpula. Y hoy la CGT salió muy fuerte contra el Fondo Monetario Internacional. Escuchémoslo. Si el fondo en esta ocasión viene a buscar el consenso social que ha pedido la directora general Christine Lagarde, tiene que saber que no va a contar con el aval de esta Confederación General del Trabajo. Cuando algún funcionario presentó el acuerdo con el fondo planteando una alegría, lo que le teníamos que decir es que hace 2 años no fueron al fondo, y si la salida era al fondo, ¿por qué no fueron 2 años antes? La única verdad es la realidad. Cuando te aplauden de afuera es porque te están jodiendo. El negocio lo hacen ellos, no lo hacemos nosotros. Donde haya una mesa en serio, no como la que ha existido hasta ahora, que hablan de diálogo, te escuchan todo, guardan todo, se van, pero después no hay respuesta para la sociedad, porque respuesta para nosotros, la única que hemos recibido son todas promesas que después no se han cumplido ninguna. Bueno, ahí estábamos viendo a Carlos Acuña y al triunvirato ya confirmado de la CGT que va a convivir hasta el 2020 con Macri y quien lo siga. Están muy enojados con el FMI. Dicen tener información y por eso va a haber una reunión del Consejo Directivo de la CGT donde se va a plantear un plan de lucha. Vamos a ir a tanda, pero antes te vamos a contar qué te vamos a contar después. Estamos con Mariano Federici, que es titular de la Unidad de Información Financiera, para hablar con Nacho Otero. Te puedo preguntar Federici, ¿no? Federici. Somos especialistas con Muñeski en equivocarnos los apellidos de nuestra Federici. La verdad es que se pronuncia Federici. Federici, ahí está. Estamos con Mariano Federici, que nos va a contar si Hezbollah, la agrupación terrorista acusada de volar la AMIA, es hoy un peligro en la Argentina o no. Vamos a la pausa, ya volvemos. Mariano Federici de la Unidad de Información Financiera estuvimos contando estos días con Nacho Otero, y Nacho estuvo en la Triple Frontera porque la UIF tomó una medida única que fue congelar los fondos del clan Barakat, que está sospechado de financiar a Hezbollah, ¿no? Así es una investigación que ha realizado Mariano, donde detectaron movimientos en un casino en particular. Sí, detectamos movimientos sospechosos vinculados con operaciones realizadas en el casino que se encuentra del lado argentino, el casino Iguazú. Muy cerquita del puente internacional. Muy cerquita del Tancredo Neves.
Y a partir de ahí arrancamos una investigación que dio, digamos, como resultado de que, digamos, se trataba de una organización criminal, 14 personas que realizaron más de 620 cruces al país en los últimos 3 años y que se movían siempre en grupo, alojándose en los mismos hoteles, operando en el casino juntos y llamativamente ganando premios. En los últimos 5 años estas personas ganaron más de $10 millones en premios, ¿no? En el casino. En el casino. Eran jugadores exitosos. Eran, la verdad que muy afortunados. La ruleta, esto. Y con distintos tipos de premios. ¿Distintos tipos de premios? Distintos tipos de, digamos, lo que surge de la información con la que contamos es que cambiaron fichas, digamos, y recibieron pagos por premios por arriba de 102 millones de pesos que al tipo de cambio oficial, al tipo de cambio tomado en cada una de las fechas en las cuales los cobraron, da por arriba de $10 millones. ¿En cuánto tiempo se ganaron? En 5 años. Si hicieron saltar la banca en 5 años. En 5 años. Sí. 5 años. Ahora, la sospecha ¿Ustedes congelaron acá, esos fondos? La sospecha surge porque estas personas están vinculadas con, justamente, con Asad Ahmad Barakat, el líder del clan Barakat, que es conocido financista de Hezbollah en la zona de la Triple Frontera. Se lo relacionó en un momento, incluso obviamente está dentro de las listas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en el medio también aparece y se lo relaciona como tesorero incluso en un momento del ala radical, no del ala política de Hezbollah. Claro, Asad Ahmad Barakat es conocido en la zona de la Triple Frontera, fue el tesorero de Hezbollah durante muchos años, muy vinculado con Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, y es sabido que realizaba muchos viajes al Líbano y a Irán anualmente, digamos, vínculos muy estrechos y muy Nisman operativos. en un momento pidió la extradición cuando fue detenido en Paraguay. Exactamente. Porque tenía una vinculación con el caso AMIA. ¿Por qué fueron muchos años, muchos cruces, muchos premios? ¿Por qué recién ahora se tomó una medida así? Bueno, a ver, esto es fruto de un trabajo de más de 1 año y medio de parte de nuestro equipo, nuestra unidad. Nosotros cuando asumimos en la gestión, hace un poquito más de 2 años, tomamos la decisión de digamos, abordar este tema con seriedad, bajo el entendimiento de que estos riesgos habían sido altamente subestimados por el gobierno anterior. Y esto fue una decisión política nuestra, buscamos apoyo de los países amigos que tienen interés en ayudarnos a entender esta problemática, fundamentalmente de Estados Unidos, y desde hace más de 2 años venimos trabajando en un diagnóstico del riesgo de financiación del terrorismo como país y especialmente nosotros desde la UIF en un entendimiento de los riesgos en Triple Frontera. Hemos realizado varias misiones, incluso en conjunto con Paraguay y con Brasil, para tratar de entender la situación. Y bueno, fue a raíz de eso y de reportes y de información que nos brindan nuestras fuentes que llegamos a la conclusión de que era el momento de actuar. Y fue así que la semana pasada ordené el congelamiento administrativo de estos bienes bajo una potestad que nos otorga a nosotros la ley. Que es una potestad que apunta a, digamos, a tomar una medida preventiva. No estamos acá ante porque ustedes no saben, en principio, digamos, hay una sospecha de que naturalmente esos $10 millones fueron un blanqueamiento de dinero, pero no saben para qué, con qué objetivos, ni qué fin tuvo, ni la ruta, de algún modo, del destino final de ese dinero. A ver, esta organización es bien sabido que se encuentra involucrada en la sospecha de una gama muy amplia de actividades criminales. Desde falsificación de documentos hasta narcotráfico. Tráfico de armas, narcotráfico, extorsión. Y entonces la sospecha de que el origen del dinero pudo haber sido ilícito es muy alta, fundamentalmente tomando en cuenta también que no declaraban en ninguno de esos 620 cruces el ingreso del dinero al país, ni el egreso tampoco cuando volvían al lado brasilero. No decían tenemos $10.000. No decían salté la banca y estoy cruzando con el premio que me gané. No, ni tampoco voy a apostar tanto. Ni tampoco voy a apostar tanto al ingresar. Entonces se produce por un lado una sospecha con respecto al origen de los fondos y luego una sospecha con respecto al destino de los fondos, teniendo en cuenta el vínculo que los une con Hezbollah.
Para nosotros era importante tomar esta medida para mandar un mensaje y generar un efecto disuasivo. No queremos que estas personas vengan más del lado argentino. Si vuelven del lado argentino y realizan cualquier tipo de operación, sus bienes, sus fondos, su dinero debería ser congelado de acuerdo a la orden que hemos emitido. Y por lo tanto lo que esperamos es que no vuelvan más, porque representan una amenaza para la integridad de nuestro sistema económico financiero y para la seguridad nacional de nuestro país y de la región. En el medio de lo que sucedió con esta decisión de la UIF también, quizás por casualidad o causalidad, sucedió la condena del caso Forex en Paraguay, que se condenó también a los 2 dueños de una agencia de cambio que enviaban dinero al exterior y que obviamente entre muchos destinos también estaba el Líbano y que tenía que ver esto con el narcotráfico y demás. Estos 2 hechos tienen que ver también con una nueva lectura geopolítica que hacen los 3 gobiernos, Paraguay, Brasil y Argentina, sobre la triple frontera y el fantasma del cual siempre se habló del terrorismo en la zona. Bueno, es evidente que digamos, la actividad de financiamiento a Hezbollah ha aumentado en los últimos tiempos a raíz de la asfixia económica que está sufriendo Irán, producto de las sanciones que ha vuelto a imponer y hacer aplicar Estados Unidos desde la asunción de Trump al gobierno. Hezbollah se está quedando con pocos recursos y ha dado su orden a todas las células que tiene distribuidas a través del mundo de incrementar las fuentes de financiamiento. Lo que nuestras fuentes nos informan es que hay un aumento, hay un incremento, sobre todo de las remesas dirigidas a los territorios del sur del Líbano controlados por Hezbollah, y esto se explica en este nuevo escenario de la geopolítica. Yo quiero destacar que la medida tiene una gran importancia desde el punto de vista de la política internacional de Argentina, porque es la primera vez que desde un órgano de gobierno se toma una decisión que en los hechos implica calificar a Hezbollah como una organización terrorista. Quiero decir con esto que nosotros no tenemos en Argentina todavía un mecanismo que nos permita de manera formal designar a organizaciones como organizaciones terroristas, como sí tiene Estados Unidos, Israel, la Unión Europea. Nosotros no contamos con esos mecanismos, estamos impulsando la legislación para que se pueda hacer este tipo de designaciones. Pero aún en ausencia... ¿La ley antiterrorista? La ley antiterrorista simplemente, digamos, tipifica la conducta de acto terrorista y de financiamiento del terrorismo, pero no prevé este tipo de mecanismos de designaciones. Y esto tiene que ver también con la historia, con la cultura argentina, el armado de listas es algo controvertido en nuestra historia, pero nuestra posición es que con respeto a la historia y entendiendo la historia, estamos en el siglo XXI frente a amenazas del siglo XXI y necesitamos los mecanismos del siglo XXI para hacerle frente. Le hago una pregunta, en todas estas maniobras con el casino que era del lado argentino, ¿no? El casino Iguazú, que es el único casino que intervenía en las operaciones de esta gente en Argentina, por lo que le entendí. ¿El dueño del casino tiene una investigación penal de nuestro lado? ¿Hay alguna investigación particular sobre él? Porque tiene que haber formado parte de esta situación sospechosa. Bueno, para nosotros por el momento no está siendo investigado. Digamos, esta cuestión podría derivar eventualmente en responsabilidades para otras personas, pero por el momento el sujeto obligado para nosotros es el casino y está colaborando adecuadamente. Okay. Les pido una respuesta corta. ¿Hezbollah es un peligro para la Argentina hoy? Hezbollah es un peligro para el mundo, es una amenaza global. Y los países que toman los riesgos de terrorismo y de financiación del terrorismo con seriedad, toman en serio la amenaza de Hezbollah y adoptan este tipo de medidas para proteger a sus ciudadanos y a sus territorios. Muchas gracias, Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera. Vamos a la pausa. Ya volvemos.